Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la pregunta de cómo deben crecer las ciudades. Y nos vamos a referir al debate entre expansión y densificación. Es decir, ¿deberían las ciudades crecer hacia afuera o hacia arriba? Diego, cuéntanos cuáles son los beneficios de la expansión. ¿Por qué deben las ciudades expandirse? Bueno, Andrés, como bien sabes, la población mundial va a pasar en el 2010 al 2050 de 3.5 billones de habitantes a 6.2 billones de habitantes. Y básicamente toda esta población va a crecer en las ciudades, en los países en vía de desarrollo, más o menos unos 2.6 billones de personas. Recientes estudios de ciudades, 30 ciudades aproximadamente fueron estudiadas, muestran que durante el siglo XX su crecimiento se dio a una tasa doblando la tasa de crecimiento poblacional. Es decir, las ciudades se fueron expandiendo el doble del crecimiento poblacional. Y algunas ciudades incluso crecieron 16 veces en este mismo proceso. ¿Esto qué implica? Que es una tendencia que se mantuvo durante todo el siglo y que a futuro se mantendrá. ¿Qué consecuencias trae esto? Por ejemplo, para la región, hoy contamos en nuestras ciudades con 16 millones de habitantes viviendo en asentamientos informales. Esta población además ha ocupado zonas de reserva, zonas de protección, la periferia de las ciudades, zonas de protección en términos de amenaza y riesgo. Entonces, pensar en la expansión de las ciudades implica precisamente anticiparse a ese crecimiento que se va a dar de facto. Está bien que hemos pensado en el tema de la densificación de las ciudades, pero ya es un hecho que esa densificación se dio y se dio de una forma acelerada y sin control y planificación urbana. Entonces pensar en la expansión tendrá que ver cómo solucionamos todos estos temas para que tengamos un futuro, digamos, más próspero en nuestras ciudades. Está bien, Diego, pero indudablemente también hay que pensar en la expansión, sí, pero hay un papel enorme todavía para la densificación, especialmente porque la expansión, tú sabes, Diego, trae ciertos, digamos, problemas, como por ejemplo un mayor costo de la infraestructura. En los cálculos que tenemos nosotros aquí en el BID, si una ciudad crece a una tasa, si una ciudad crece, digamos, densificadamente, y de alguna u otra forma acomoda a la población en la misma trama urbana, el ahorro de la expansión de la infraestructura puede ser hasta de 4 veces. Y esto no es simplemente una posibilidad teórica. Digamos, hicimos unos estudios en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, que demuestran que en la actual trama urbana de esta ciudad, la población, el crecimiento de la población de hoy hasta el 2050 podría acomodarse. Entonces ese es un tema. Una política, digamos, de densificación podría significar menores costos de infraestructura. Por el otro lado, uno de los problemas que ha tenido la expansión en América Latina es que ha habido mucha vivienda que se ha creado, por ejemplo, sin ninguna conexión a la trama urbana, sin las amenidades necesarias para que exista, digamos, una vida cercana a un parque o cercana a una escuela. En México, por ejemplo, el 20% de la vivienda está vacía. En la Ciudad de México, en los municipios de las afueras, algunas veces hasta el 40-45% de la vivienda está vacía porque la gente prefiere irse al centro y alquilar. Entonces, ahí hay un tema importante para ver que es cómo se conectan estas áreas de expansión y por tanto la densificación podría tener una respuesta a ese tema. Y por el otro lado, y esto ya es más un poco de la experiencia internacional, se ha visto que una política basada en densificación puede disminuir el uso del automóvil y esto obviamente pues crea unas mejores condiciones en términos ambientales y etcétera, etcétera. Hay algunos cálculos que muestran que doblar las densidades en una ciudad puede disminuir el uso del automóvil entre un 5 y un 12%. Crear, digamos, una mayor densidad con usos mixtos incentiva medios alternativos de transporte como ir caminando al trabajo o ir en bicicleta. Eh, una mayor densidad también puede crear suficiente demanda para el transporte público. Para el caso de Estados Unidos calculan, por ejemplo, que una densidad de 30 habitantes por hectárea puede generar suficiente demanda para un bus por hora. Pero una densidad de 60 habitantes por hectárea puede generar suficiente demanda para un tren ligero, por ejemplo. Entonces, la densidad y la densificación son temas importantes que no hay que perder de vista, Diego. Yo estoy de acuerdo con ello. De hecho, yo soy partícipe de tener ciudades más compactas y más densas, pero como hemos visto en la estadística y en los estudios del crecimiento de las ciudades, el crecimiento se dio.
se dio casi 16 veces. Es decir, nuestros gobiernos y sobre todo nuestros países en desarrollo, nuestras ciudades, no han tenido la capacidad institucional ni de gestión para poder llegar a este modelo de ciudad compacta. Incluso hoy en día, en las ciudades, digamos, más densas, los precios del suelo son mucho más altos para el acceso a vivienda, digamos, de población de bajos ingresos. ¿Esto qué ha implicado? Precisamente que la población tenga que salir a la periferia o tenga que ocupar suelos vacantes, pero que tienen unas restricciones ambientales, degenerando, digamos, sus condiciones de vida. Entonces, esos altos costos lo que están haciendo es excluir a esa población. Entonces, en la teoría suena muy bien, yo soy partícipe de una política de densificación, pero la gestión de las ciudades tiene que tener una vía también hacia la expansión. Lo que mencionas de la desconexión de estas áreas, precisamente hay que ver cómo se conectan estas áreas y cómo el desarrollo de estas áreas se da a través de sistemas de transporte pensados para la expansión de estas zonas. Cómo se pueden preservar las zonas para las futuras ampliaciones de vías. Por ejemplo, ampliar vías en zonas existentes, en zonas de consolidación, son mucho más complejas, porque operar sobre la ciudad construida implica una serie de procesos mucho más duros y que toman mucho más tiempo. En la medida que tú tomas tiempo en 5 o 6 años de generar las condiciones específicas para el crecimiento de las ciudades en las zonas consolidadas o las zonas de renovación, en esos mismos 5 años la población se ha expandido incluso casi una cuarta, quinta parte digamos, del crecimiento actual. Entonces, yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, precisamente es tener claro cómo se debe expandir la ciudad y generar las condiciones específicas para el crecimiento al interior o la densificación de las ciudades. Debemos también pensar en otra cosa, las amenidades hay que pensarlas, pero hay que pensar también dónde están los centros de trabajo. Nuestras ciudades se están reconvirtiendo, hoy no son ciudades industriales, de hecho la industria está saliendo a otras ciudades o está saliendo incluso a la periferia. Deberíamos tratar también de acercar esta nueva expansión de las ciudades pensada hacia los centros de operaciones, hacia los centros de producción, acompañados de las amenidades que tú mencionas, acompañados de un transporte adecuado, siempre conectado hacia la ciudad existente. Esa, digamos, sería como mi postura frente a la densificación. Me parecen buenos puntos todos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que combinar densificación con expansión. De los puntos que tocas, por ejemplo, del tema de una ciudad más densa, como limita la oferta de suelos, va a tener, digamos, un precio de la vivienda más costoso, porque el precio del suelo es más caro. Es un tema interesante. Y por eso yo creo que, digamos, una política de densificación o una política de expansión, una política de crecimiento de la ciudad en sí, se tiene que pensar junto a una política de manejo del suelo, una política de gestión de suelo. E incluso yo iría un paso más allá y decir, también se tiene que pensar de la mano de una política de transporte. En cierta medida, retomando lo que tú dices, digamos, una buena política de vivienda es una política de desarrollo urbano. Una política de desarrollo urbano tiene que tener en cuenta el tema de gestión de suelo y tiene que tener en cuenta el tema de transporte. ¿Para qué? Para generar, digamos, unas condiciones adecuadas para que, si es densificación, existan suficientes, digamos, conexiones a transporte público, accesibilidad, porque esto también es cierto, la densificación por sí sola no va a generar transporte público. Tiene que haber una política, digamos, deliberada y específica para aprovechar la mayor densificación con oferta de transporte público. Y también una política de densificación tiene que tener incluido una política de gestión de suelo que genere suelos para vivienda de interés social, por ejemplo. A la vez, lo mismo que tú dices, las políticas de expansión tienen que tener en cuenta también cómo se van a conectar estas áreas con la ciudad a través de transporte público, y también tiene que tener, digamos, pensado una política de cómo crear suficientes amenidades. Entonces yo creo que estamos de acuerdo, Diego, en que es una combinación. Ahí lo importante también es ver que no todas las ciudades pueden expandirse, ¿no? Entonces, pues hay unas ciudades en las que va a tener que haber densificación y, digamos, lo que uno pensaría es que la combinación adecuada entre densificación y expansión depende de cada ciudad. Estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que deberá tenerse en cuenta en la expansión de las ciudades es precisamente tener la información adecuada de cuáles son las zonas a donde nos podemos expandir. ¿Por qué? Porque debemos preservar los suelos agrícolas, los suelos de protección, las zonas de reserva, y no hacer lo que están haciendo muchas ciudades, que de hecho agregan el doble de su territorio urbano para ser expandido cuando no es el suelo que necesita. Entonces, calcular perfectamente
cuál es la nueva población y cuál es el número de hectáreas que requiero para proveer servicios, para proveer vivienda, para proveer centros de producción, eso será clave. Tener esa información es mucho más fácil y es mucho más rápida de hacer que los mismos procesos de renovación o de regeneración urbana. Entonces, tener esas dos políticas va a ir teniendo un impacto bastante importante en las ciudades, sobre todo bajando los indicadores de población en zonas de asentamientos precarios. Sí, correcto. Yo creo que una cosa interesante ahí para rescatar, Diego, es el ejemplo de Curitiba, en Brasil. Una ciudad que ha combinado muy bien densificación con expansión y lo ha hecho a través de un proceso de lo que ahorita se denomina desarrollo orientado al transporte. Ellos quieren que, digamos, los desarrollos siempre estén máximo a 500 metros de una estación del bus, del sistema de buses por vía propia, el famoso BRT de Curitiba. Entonces, esta es una ciudad que ha crecido en las últimas décadas de 400.000 habitantes a 2 millones y el día de hoy el transporte público cubre el 90% de la superficie de la ciudad y genera, digamos, el 70% de los viajes al trabajo. Entonces, es importante, digamos, que este debate entre densificación y expansión, de nuevo, se haga desde una perspectiva territorial, con atención a la política de gestión de suelo y con atención a la política de transporte urbano. Perfecto. Bueno, ustedes ya tienen nuestros puntos de vista. Díganos ustedes qué piensan.